Muy buenos días, papitas. Bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos un ejercicio de geometría euclidiana en el cual es el siguiente, ¿no? El ejercicio nos pide calcular cuánto mide el ángulo alfa en esta figura, ¿no? El, el polígono, bueno, ABCD. ABCD es un cuadrilátero, por lo que el ángulo AED es un ángulo llano. Y tenemos que los ángulos DBC es igual a 25 grados, el ángulo EDB mide 35 grados y el ángulo BAE mide 70 grados. Además, nos dan el dato que el segmento BC mide igual al segmento ED, que mide igual al segmento AB. En primera instancia, a uno lo que se le ocurriría es, bueno, y lo que se me ocurrió a mí al momento de ver el problema, es tratar de resolverlo usando un criterio muy sencillo de triángulos, que es apoyarse en el hecho de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. El problema de este razonamiento es que si intentamos atacarlo de esa manera, nos van a salir un montón de incógnitas, pues tendríamos que calcular cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo y posiblemente cuánto mide este ángulo de acá o algún otro ángulo que hagamos si estamos intentando hacer la construcción. Por lo que hay otro método, bueno, la solución que les voy a presentar es apoyarnos de una congruencia de un triángulo y del hecho de que eh, de la forma en la que están puestos los lados congruentes, ¿no? Los lados que son iguales. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a... Y bueno, y como podemos notar, bueno, un consejo es que 70 es el doble de 35. Así que si tuviéramos un triángulo, si pudiéramos construir un triángulo isósceles eh, que tenga que tenga como ángulo diferente al complemento de 70, entonces los ángulos iguales tendrían que sumar 70 grados y estos serían los 35 grados de acá. Así que como que serían el mismo, bueno, podríamos construir una especie de igualdad de triángulos ahí. Bueno, vamos a hacer la construcción. Bueno, esa sería como que la forma de idear el problema, ¿no? La solución. Bueno, sería, construimos una prolongación del segmento AE del lado de A y construimos un punto H. Bueno, encontramos un punto H sobre este segmento, de tal suerte que HA es igual a AB. Es decir, este ángulo de acá, este lado de acá es igual a este lado AB. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Pues consideramos el triángulo AHB. ¿Ok? ¿Qué tiene de especial este triángulo? Pues es justamente lo que habíamos mencionado hace unos momentos. Como este ángulo de acá, HAE, es un ángulo llano, este ángulo de acá mide 110 grados. Y como este ángulo de acá más este ángulo de acá, eh, sumados con 110 grados tienen que dar 180 grados, entonces ambos ángulos suman 70 grados. Pero como HAB, por tener dos lados iguales, es un triángulo isósceles, por lo que el ángulo BHA
y el ángulo ABH son iguales, y como ambos suman 70 grados, serían igual a 35 grados. Ok, ya tenemos dos triángulos, bueno, este ángulo de acá, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Bien, hay muchas formas de proceder, pero pues la primera idea que se me ocurrió es trazar una línea perpendicular al segmento HD que pase por B, ¿no? Esta la podemos calcular fácilmente, bueno, la podemos trazar fácilmente con regla de compás, así que es válida esta construcción. Bien, una vez trazada este segmento de recta, ¿qué podemos ver? Tenemos que el triángulo BH, bueno, si llamamos I a, a esta intersección entre esta perpendicular que pasa por B y, bueno, el segmento perpendicular al segmento HD que pasa por B, si llamamos a I a esta intersección, entonces notamos que bueno, el triángulo HIB y el triángulo HIB, este triángulo de acá, y el triángulo BID son ambos triángulos rectángulos. Y además comparten, bueno, tienen un ángulo en común. Así que sus tres ángulos son iguales porque, bueno, son tres ángulos iguales y además el cateto opuesto a esos ángulos es el mismo, ¿no? Lo comparten. Por lo que, por el criterio, bueno, este ángulo de acá, como son ambos rectos, este ángulo es igual a, bueno, es 90 grados. Como ambos son rectos, este ángulo de acá, el ángulo HBI, es igual al ángulo IBD. Y luego, como comparten el ángulo, bueno, este segmento BI, por el criterio ángulo, lado, ángulo, los triángulos son congruentes. Entonces, vamos a tener que el segmento HI, perdón, será igual al segmento ID, pero el segmento ID, HI, perdón, HI es igual a HA más AI. Y también que tenemos que, bueno, esto es igual a ID, que es igual a IE más E por D. Bueno, si nos centramos en la igualdad de HA más AI y IE, el segmento IE más lo que mide el segmento ED, vamos a tener que, como saben, por construcción, HA es igual a AB, pero AB mide lo mismo que el segmento ED, así que de esta igualdad vamos a tener que el segmento AI es igual a el segmento IE. Luego, si nos centramos en los, en los triángulos, ya casi acabamos, ¿eh? Tenemos que este lado de acá, AI, es igual al segmento IE, por lo que, ¿qué tenemos? Tenemos que el triángulo, bueno, los triángulos B y E y el triángulo BAI son triángulos rectángulos y comparten ambos catetos. Bueno, y por el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa debe coincidir, porque si ambos catetos miden lo mismo, pues la hipotenusa va a tener que medir la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos catetos, que como miden lo mismo, pues
van a ser la misma longitud, ¿no? Entonces este lado de acá va a ser igual a lo que mide el segmento AB, por lo que el triángulo BAE es isósceles. Entonces este ángulo mide 70 grados. Bueno, todo este desastre que hicimos fue para demostrar que el segmento BE mide lo mismo que el segmento AB y, bueno, que el triángulo ABE es isósceles y pues tenemos este ángulo de acá que mide 70 grados, ¿no? Por lo que este ángulo de acá eh, mide 50 grados porque es un ángulo llano y este triángulo BED es isósceles, por lo que este ángulo de acá, el ángulo EBD, mide 35 grados, ¿no? Voy a hacer otro color, azul. Mide 35 grados. Ok, calculamos, bueno, ahora vamos a quitar esto de acá. Bueno, ahora, si nosotros nos concentramos en el triángulo EBC, ¿qué vamos a ver? El triángulo EBC. Bueno, el triángulo EBC es isósceles, pero no solo es isósceles. El ángulo que está entre los dos lados iguales, ¿cuánto suma? Pues suma 35 más 25 grados, que suman 60 grados. Nosotros sabemos que todo triángulo isósceles con un ángulo igual a 60 grados, pues es equilátero, por lo que el ángulo ECB, a ver, el ángulo ECB mide 60 grados y bueno, también este ángulo de acá mide 60 grados, ¿no? Pero este ángulo CEB no nos interesa. Y además, como es isósceles, tenemos que todos sus lados son iguales. Bueno, miden lo mismo, así que el lado S también se une en la familia de todos los que miden lo mismo, ¿no? Luego, ¿qué vemos acá? Bueno, sí nos va a interesar que mide 60 grados este de acá, ¿no? 60 grados. Y hace rato creo que dije una barbaridad, dije que este ángulo completo medía 50 grados, pero no, mide, mide 110 grados. Tal vez no lo haya dicho en este video, pero hice un pequeño corte en donde pues me cayó el micrófono y creo que dije esa barbaridad. No, mide 110 grados. Entonces, como todo este ángulo es un ángulo llano, este ángulo de acá mide exactamente 50 grados, ¿no? Por lo que, pues 50 más 60 más 70 es igual a 180. Luego, notemos que el triángulo CED es un triángulo isósceles, pues tiene dos lados iguales. El lado EC mide lo mismo que el lado ED, por lo que el ángulo, el ángulo eh, DCE es igual al ángulo CDE. Y además, estos suman el ángulo CDE más el ángulo DCE más el ángulo DS, suman 180 grados, por lo que dos veces el ángulo DCE es igual a 130 grados, por lo que el ángulo
DCE es igual a 65 grados, por lo que este ángulo de acá mide 65 grados. Luego, pues ya tenemos cuánto mide el ángulo alfa, ¿no? Alfa es igual a el ángulo, lo que mide el ángulo BCE, no, ECB más el ángulo DCE, que es igual a 60 más 65, 60 más 65 es igual a 125 grados. Y pues esa sería la respuesta que a pregunta, ¿no? Y como vieron, pues es un excelente ejercicio, pues nos ayuda a repasar un montón de cosas, nos ayuda a pues ver que siempre podemos apoyarnos con una construcción válida. Las construcciones válidas son aquellas que se pueden hacer por regla y compás, no tomando medidas ni las medidas de los ángulos, sino haciéndolas simplemente con regla y compás. Y que usar triángulos, bueno, que la congruencia de triángulos y pues el teorema de Pitágoras son bastante fuertes, además del hecho de apoyarnos de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Acá nos apoyamos fuertemente de que la suma de los ángulos internos de un triángulo dan siempre 180 grados y también que un ángulo llano siempre es de 180 grados. Así que eso sería todo por hoy, papitas. Si tienen alguna queja o sugerencia, por favor déjenla en la caja de comentarios y pues yo estaré, bueno, trataré de estar al pendiente de ello, ¿no? Y qué mejor, si les gusta este contenido, pueden suscribirse. También tengo una página de Facebook en donde comparto este tipo de ejercicios que son bastante interesantes. Digo, este fue un poco largo y la verdad se veía bastante inocentón, pero una vez que uno tenga la idea, pues ya no es tan difícil, ¿no? Porque son aplicar conocimientos que uno puede adquirir fácilmente. Bueno, que no son tan complicados. Y bueno, cuídense mucho, papitas, coman frutas y verduras, tomen mucha agua y aléjense de cualquier tipo de freidora. Nos vemos.